¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión, Pasos Perdidos por DTV, cerrando ya una semana intensa en lo que tiene que ver con lo ocurrido. Sesión, comisiones, acuerdos, desacuerdos y convocatorias para la próxima semana, porque ya está previsto no solo pedido de sesión especial, sino también hay varias comisiones que tienen varios temas para seguir avanzando con diferentes proyectos de ley. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buen viernes, Fernando Fraquelli. Lo mismo. Acá estamos para repasar toda la información parlamentaria, anticiparles un poquito lo que va a pasar la semana próxima, pero todavía quedan varios análisis por hacer de lo que dejó la maratónica sesión que culminó el jueves a las 10 de la mañana con varios proyectos que ya están girados al Senado y que van a seguir su curso en el contexto de la otra Cámara, la Cámara Revisora. Pueden ponerle modificaciones, pueden aprobarlo también así tal cual vino de la Cámara de Diputados, y quedan todavía lo que decíamos, temas pendientes que se deben resolver, pero ya todo está, me parece, más bien enfocado en lo que pasará la semana que viene, sobre todo con la Comisión Peticiones, Poderes y Reglamento, porque es una comisión que poco se junta, muy pocas veces se reúne para cuestiones más bien internas del Congreso, y es allí donde se va a resolver cómo avanzar con el proceso de investigación por la visita de 6 diputados de La Libertad Avanza a los genocidas alojados en el Penal Federal de Ezeiza. Bueno, una comisión que ya de antemano se avecina con un trabajo intenso para las próximas semanas. No solo el tema particular que señala Amanda, que tiene que ver con la visita de los libertarios a Ezeiza, sino también porque desde el oficialismo, desde la presidencia de la Cámara, varios legisladores también de diferentes bloques están planteando modificaciones al reglamento. Exacto, ese es el otro gran tema de la agenda. La presidenta de la comisión es la diputada Silvia Los Penato del PRO de la provincia de Buenos Aires, pero ya se había anunciado semanas atrás, en el contexto del receso de invierno, que ella se iba a ocupar de, además, hacer un trabajo interno dentro de la Cámara de Diputados, un relevamiento para ver si se podían modificar varias de las 47 comisiones que tiene esta Cámara. Algunas son comisiones permanentes, otras son comisiones que se constituyeron para una ley en particular o para una investigación, pero todavía tiene designado autoridades, ¿no? Pienso en la Comisión, por ejemplo, Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones, que durante muchos años no tuvo un funcionamiento y ahora vuelve a ser protagonista. Bueno, ahí hay que terminar de conformar, ¿no? Esas comisiones bicamerales. Se estaría conformando la próxima semana lo que es la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia. Una de las comisiones bicamerales que reclamó el bloque de Miguel Ángel Pichetto. El propio Miguel Pichetto en persona reclamó la conformación de esa comisión. Es más, pretendió que en esa comisión esté integrada dentro de los diferentes legisladores nacionales Emilio Monzó, expresidente de la Cámara de Diputados. Son 6 diputados, 6 senadores, pero tiene que haber representación de la cantidad de integrantes que tiene cada bloque, ¿no? Aquí el oficialismo tiene 42 integrantes, la primera mayoría es de Unión por la Patria con 99. Y el bloque de Pichetto está bastante lejos, ¿no? De ese número, es el quinto bloque, ¿no? El tercer bloque es el PRO, el cuarto es el bloque de el radicalismo, y recién ahí viene en número de integrantes el bloque que conduce Pichetto. Hay que ver si en esa distribución ingresa alguno, ¿no? Porque otros tienen también la legitimidad de solicitar más lugares porque tienen mayor número de integrantes. Bueno, ahí está también un poco el trabajo que intentó hacer Miguel Pichetto de empezar a trabajar en conjunto y formar un interbloque con Innovación Federal, el bloque de los gobernadores o que tiene principalmente referencia a los partidos provinciales. Exactamente. El tema es que no terminó de formarse. Quedó Innovación por un lado, quedó Encuentro Federal, lo que sí logró cambiar el nombre nada más, pero después quedó Encuentro Federal, porque sumando ambas bancadas, más lo que sería el Movimiento Popular Neuquino, estaría sumando casi 30 diputados. Exactamente. ¿No? Un número importante. Sí, mucha más fuerza. Un bloque también, el Miguel Ángel Pichetto, que siempre se muestra muy dividido a la hora de votar, tienen perspectivas muy diferentes, pero sí todavía mantiene una unidad luego de la extinción de la coalición cívica para generar algunas presiones. Tuvieron un rol fundamental con la búsqueda del quórum la semana anterior. No tan importante fue su
su falta de participación en el inicio de la sesión en esta semana, porque se logró sin duda alcanzar a los 129. De hecho, se pasó ahí un par de diputados más. Vamos al clima, así podemos convocar a nuestros colegas. Está la temperatura. Ahí está. Una jornada, como decíamos, ya se avisoraba ayer que iba a ser una jornada fresca, una jornada con cielo nublado, 11 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, llegó una máxima de 13, una mínima de 9, y temperaturas similares, podríamos decir, un poquito más elevadas, porque mañana sábado se espera una máxima de 15 y una mínima de 12, el domingo una máxima de 14 y una mínima de 12, pero lo cierto es que días nublados, día nublado sol para lo que resta de la jornada de hoy, día nublado el sábado, día nublado el domingo, y después ya veremos cómo se encara la próxima semana. Mal clima en la ciudad de Buenos Aires. Sí, bien invernal, podríamos decir, pero también es interesante que no haga tanto frío porque, bueno, si bien no hay sol, se puede igual a salir un poco a pasear y a caminar para no perder la costumbre, relajarse un poco por estas horas. ¿Cómo anda, Claudio Mardones? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muy buen viernes para los tres, por supuesto. Bueno, aquí cerrando una semana que efectivamente, una sesión que por un ratito no arañó las 24 horas, ¿no? Para empezar. Claro. Y que dejó algunas lecturas. Primero, lo que bien ustedes venían contando, ¿no? El interrogante de lo que va a pasar finalmente con la sesión solicitada para tratar el DNU 656. Pero sí, también el oficialismo tuvo que negociar. Pensemos que antes de que comenzaran todo este proceso de esta sesión tan larga, bueno, habían dudas de poder obtener el quórum para la primera sesión. Hubo una negociación con el radicalismo que implicó también un costado que a mí me parece que vale la pena que no pase inadvertido, porque finalmente la media sanción para la ley de financiamiento universitario, este giro al Senado, bueno, se suma a otro tema que también fue postergado ahora y que ya está en el Senado y que tiene que ver también con otra definición por impulso opositor, y me refiero específicamente al cambio de la fórmula jubilatoria, ¿no? Estamos hablando de dos iniciativas que lograron finalmente cruzar la línea que separa a diputados del Senado con puros votos opositores. Claro, exactamente. Bueno, y veremos qué es lo que ocurre, porque todavía no está la convocatoria en el Senado para la sesión del jueves. No, pero tienen todo listo para poder hacerlo, ¿no? Los plazos en el Senado son mucho más estrictos respecto al momento en que se firma el dictamen, y los plazos para la convocatoria ya pasaron 15 días. Veremos cómo siguen las negociaciones. Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, Aman. Placer cerrar esta semana con la compañía de ustedes y obviamente para detallar algunas cuestiones de sobre todo lo que va a venir la semana próxima, porque más allá de que se espera la convocatoria oficial para el próximo miércoles, cerquita del mediodía, en esta sesión que finalmente no se llevó a cabo ayer, respecto al posible rechazo por parte de la Cámara de Diputados para los fondos reservados para la CIDE. Al mismo tiempo tendremos un martes recargado de comisiones, muy variados los temas, y también una posibilidad de que se empiece a hablar de un tema puntual, del cual he traído algunas placas y tiene que ver con las modificaciones que se le pueden llegar a dar a la ley de electrodependientes. Perfecto. Bueno, también otro de los temas que van formando parte, ¿no?, de la agenda que tiene esta Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, a ver, hay que plantear un tema que repercute en todos los ámbitos, ¿no? Que tiene que ver con la situación en la provincia de La Rioja, la situación a partir también de la cuasimoneda que ha lanzado el gobernador Quintela, y también una situación en torno a un default que está teniendo la provincia. Claro, la falta de pago de unos bonos que se habían adquirido hace algunos años atrás, que están bajo legislación extranjera y que no pueden afrontarse los pagos en, algunos en el mes de febrero de este año y otros en el mes de agosto de este año también. Y en función de eso, justamente, el gobierno asumió una posición, pero hay que recordar una cosa muy importante que en este Congreso la escuchamos cada año que ingresa el presupuesto, ya desde la década de los 90,
que tiene que ver con, con la quita de coparticipación que tiene La Rioja. Sí. Alrededor de 7 puntos, si no me equivoco, de la coparticipación que no se le entregue, que se tiene que negociar cada vez que está el presupuesto con el Ejecutivo Nacional. Es un reclamo que se hizo judicialmente, que también se hace políticamente cada año, y parte de la discusión que plantean los diputados de La Rioja tiene que ver con esta diferencia, una cuestión vinculada sobre todo a políticas que se hicieron cuando antes de la modificación de la Constitución Nacional. Después quedó pendiente la ley de coparticipación que buscaba reparar justamente la pérdida que tiene la provincia de Buenos Aires y en particular la provincia de La Rioja respecto a la coparticipación. Algo que se discutió con las arcas del Estado, y frente a eso, bueno, una deuda que se asumió a partir de una serie de bonos verdes, y en ese sentido el vencimiento de los bonos y la imposibilidad de la provincia de pagarlos, ¿no? Claro, por eso cada año que se discute el presupuesto hay un artículo específico que habla de un monto como de reparación histórica para la provincia de La Rioja. Veremos a ver cuál es el presupuesto que viene para el 2025, cuál es el proyecto que llega. Lo que adelantó, más allá del adelanto en un documento que el gobierno, que el Ejecutivo envió a este Congreso Nacional, en las últimas horas, lo que adelantó el vocero presidencial es que el proyecto de ley de presupuesto 2025 va a ser un presupuesto con déficit cero. Es decir, que habrá que ver qué partidas se recortan y cómo se abre, ¿no?, la conversación y la negociación en la Cámara de Diputados para llegar a buen puerto el proyecto de ley de presupuesto 2025. Para aprobarse el proyecto, ¿no? Exacto, porque ahora no no hay presupuesto 2024, está prorrogado el presupuesto. Prorrogado, exactamente. Bueno, pero esto, justamente es parte de una discusión que se viene dando ya hace muchos años en la Argentina, que se enmarcan también en los pactos fiscales que firman el Estado Nacional y las provincias por el endeudamiento. Se espera, como la recaudación de muchos de los impuestos federales son centralizados por la Nación, y a partir de ahí, de manera automática, se gira con la proporcionalidad de la coparticipación. Bueno, hay una discusión muy profunda de las provincias que han pedido autorización en periodos anteriores para endeudarse, y frente a este cambio de gobierno se ven con la obligación de enfrentar las deudas de manera solitaria, cuando siempre el Estado Nacional cumple un rol de acompañar los procesos para la posibilidad de pagar esas deudas que se contraen con organismos internacionales, y quienes están muy interesados son sin duda los fondos, que son esos fondos bastante volátiles con respecto a las deudas exteriores de los países, que las compran muy baratas y luego, van litigando para que se ejecuten de manera sumaria, ¿no? Y de esa forma los intereses sean mucho más grandes en general que el capital original de la deuda. Hoy habló el vocero presidencial sobre ese tema. Manuel Adorni, en Casa de Gobierno, en conferencia de prensa, de esta manera. Todas las asistencias que haya a provincias tienen que tener alguna justificación, que habitualmente yo he puesto algunos ejemplos acá que han ocurrido en caso de, especialmente de catástrofes o de cuestiones que salen de la normalidad, como puede ser, no sé, un incendio, una inundación o algún pedido específico por alguna causa que esté, o por alguna razón que esté realmente una cuestión justificada. Si no, no va a haber apoyo a las provincias de ninguna índole, cuando las provincias, por supuesto, nosotros hemos apelado siempre a que todos los gobiernos, los 24 gobiernos, las 24 jurisdicciones tengan en orden las cuentas. De hecho, muchas de ellas, o la gran mayoría de ellas, por supuesto que lo han entendido. De hecho, han firmado el Pacto de Mayo en línea con buscar el equilibrio en sus cuentas públicas, pero no va a haber ninguna ayuda que no tenga una razón válida como para que el gobierno nacional efectivamente lo haga. Y de hecho lo dijimos cuando se empezó a hablar de los chachos famosos. Nosotros no los íbamos de ninguna manera a rescatar y de ninguna manera hacer ningún apoyo a alguna jurisdicción que pueda no entender que hay que ajustar las cuentas públicas tal como las estamos ajustando todos y tal como estamos todos haciendo el sacrificio de quirúrgicamente lograr el equilibrio, porque entendemos que es la única manera de salir de esta decadencia. Así que no. Bueno.
Bueno, ahí está, el no de Rotundo. Manuel Adorni tiene que ver con el no de auxilio a, en este caso, la provincia de La Rioja. Pero el tema tiene que ver que también desde Nueva York, donde se está litigando este tema, los bonistas, por intermedio de sus representantes legales, hicieron conocer cuál es su posición por medio de una misiva, por medio de una carta que han enviado a la República Argentina. Vamos a ponerla en pantalla y también vamos a leerla respecto a lo que señala esta carta. Te leo un poco. Es de la fecha de hoy, 15 de agosto, con sede en Nueva York. Tiene que ver que los tenedores de bonos de la provincia de La Rioja, representados en distintos organismos, solicitaron hoy un juicio sumario al Tribunal del Distrito de Estados Unidos Sur de Nueva York contra la provincia en relación con el incumplimiento en curso de sus bonos verdes por 318 millones emitidos internacionalmente bajo legislación de Nueva York. La provincia incumplió una amortización del capital que debía abonarse a los tenedores de bonos verdes en febrero del 2024. El 24 de agosto vencen más pagos, de este caso intereses y capital de estos bonos, lo que puede precipitar el incumplimiento adicional por parte de la provincia de La Rioja. Sostiene que La Rioja tiene una historia particular de flagrante incumplimiento de sus obligaciones financieras. Fue una de las primeras provincias en caer en default en agosto del 2020 y también los acreedores iniciaron acciones legales contra la provincia en ese momento, calificando su default de oportunista y señalando el incumplimiento de la provincia en el pago de la deuda a pesar de tener superávit presupuestario del 11% de los ingresos. La provincia fue entonces la última en Argentina en llegar a una reestructuración negociada con los bonistas, como una crítica que hacen estos sectores que son los tenedores de bonos, que están representados en grupos de accionistas, en definitiva. Exactamente. Bueno, y en otro de los párrafos también, ¿qué es lo que señala esta nota? Dice, en febrero del año 2024, la provincia se convirtió en la primera y única provincia en volver a incumplir sus obligaciones reestructuradas, al no pagar 16 millones de dólares de capital adeudado. El contexto del default del 2024 fue particularmente escandaloso. La Rioja utilizó la mayoría de los ingresos de los bonos verdes para construir parques eólicos a través de la empresa provincial, el Parque Eólico Arauco. Luego la provincia concluyó una venta del 100% de vientos de Arauco renovables, una de las empresas de PEA, por 171 millones de pesos a Pampa Energía, antes de incumplir con los tenedores de bonos. Bueno, es en definitiva el planteo que están teniendo desde la provincia, desde los tenedores de bonos, los que están litigando contra la provincia de La Rioja. Claro, porque esto tiene que ver con una dinámica que en general se hace tanto en las provincias como a nivel nacional, con algunos bonos que tienen sus vencimientos y en ese sentido se va reestructurando la deuda para adelantar, por ahí se paga sobre el interés y se renegocia el capital. Acá lo que plantean es que se tuvieron otras prioridades antes de pagar el endeudamiento. Bueno, cambiamos de tema. Dale. Seguramente el tema de La Rioja va a seguir siendo uno de los temas que va a pasar también va a cruzar a lo mejor este Parlamento cuando se discuta el proyecto de ley de presupuesto 2025. Tenemos que hablar de una agenda que empieza ya a diagramarse para la próxima semana, donde señalábamos que por un lado está lo que es la comisión. La sesión pedida, la ¿no? sesión del DNU. Los sectores que están en el bloque de Miguel Ángel Pichetto, Encuentro Federal. Pero por el otro lado, Gonza, hay una serie de comisiones que ya están previstas para el martes. Exacto, sí, Fer, porque recordemos, además de 2 grupos parlamentarios de amistad que se van a formar con Bolivia y con Uruguay, continuará en una nueva reunión informativa únicamente con los diputados que conforman la misma el tema sobre la independización de lo que es el trabajo con los sindicatos, esto en el marco de la Comisión de Legislación del Trabajo, 11 de la mañana, con la presidencia de Martín Tetaz.
También tendremos a partir de las 11:30 una comisión 11:30 legislación del trabajo. A las 12 al mediodía se va a realizar la comisión de poderes y reglamento, peticiones, que preside la diputada Los Penato del bloque del PRO, en donde se va a solicitar la creación de una comisión especial para el tratamiento respecto con lo sucedido con los 6 diputados que han visitado el penal de Seiza. Ahí va a ser una especie de subcomisión dentro de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. No se va a crear, porque hay algunos proyectos de crear una comisión investigadora que es... en la cual definen, una nueva comisión. Esto es como cuando en la comisión de juicio político hubo un subgrupo que trabajó un tema específico, o cuando en la comisión bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia hubo un grupo también que investigó algunas cosas en particular. Son los propios miembros de esta comisión que harán ese trabajo. Exactamente. Después también tendremos la participación en la comisión de... a las 14 de Derechos Humanos, en donde se va a realizar una reunión más de las tantas que ya hemos tenido respecto a la violación de los derechos humanos en época de pandemia. Esta comisión que preside la diputada Ahmechet, en donde ha solicitado una y otra vez que se hagan presentes los diputados de Unión por la Patria que no han participado de las mismas, y en este caso específicamente para tratar hechos de violación de derechos humanos en pandemia en la provincia de Santiago del Estero. Estuve hablando con las personas del círculo, básicamente de la diputada Ahmechet y de la comisión. Aún no pueden brindar los nombres y apellidos porque se están terminando de ultimar detalles para lo que es la lista de invitados, para que expongan sus experiencias, pero están vinculadas obviamente a asesinatos, básicamente que ocurrieron en época de pandemia en la provincia de Santiago del Estero. Luego a las 14:30, Población y Desarrollo Humano tendrá la presencia, por ejemplo, del personal del INDEC para hablar de los números de lo que ha sido el censo 2022. Me cuentan, por ejemplo, ¿no?, entre otros invitados, que van a estar hablando de algunos datos importantes respecto, por ejemplo, a las migraciones internas, es decir, la población justamente en viviendas particulares y otros temas. No van a dar los números exactos del censo, que aún no están. Pero van a hacer un análisis. Van a hacer un análisis bastante extenso, entre otras cuestiones. Luego también tenemos... lo dejemos pendiente, si te parece, porque tenemos todavía como 4 comisiones más. Sí, en realidad una sola, que es a las 5 de la tarde, Agricultura y Ganadería, que van a estar tratando posiblemente, en debate obviamente, modificaciones a la ley de biocombustibles. Bueno, y hay comisiones también el miércoles. El miércoles y el jueves todavía. Esto era solamente del martes. Exacto, después las repasamos. Vamos a irnos a la pausa y regresar y hablar de esos temas, hablar cuál es la agenda que tiene la Cámara de Diputados para la próxima semana. Pausa, esto es Pasos Perdidos por aquí por DTV y regresamos enseguida. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego
cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión, esperando lo que va a ser una intensa semana la que viene. Claro, nosotros no terminamos todavía esta semana y ya queremos saber qué pasa la que viene, porque así es el ritmo del Congreso. Todo bastante apuradito porque el 15 de septiembre viene el presupuesto. Exactamente. Y se concentran los diputados y los senadores, participan mucho en las presentaciones del Ejecutivo Nacional, porque intentan negociar lo más posible acá en la Cámara iniciadora, porque hay temas presupuestarios, hay temas de impuestos y la Constitución así lo manda. Todo lo que tenga que ver con modificación impositiva tiene que pasar primero por acá. Bueno, señor Claudio Mardones, con su tema específico para llevar adelante en la tarde de hoy. Juegos de azar, y lo traigo especialmente por lo que implica en este momento político en donde la agenda parlamentaria pasa por otros temas y, como decía Amanda, también en la víspera de que presenten finalmente el proyecto de presupuesto el 15 de septiembre. ¿Cuánto tiempo puede llevar para que finalmente lo trate la Comisión de Presupuesto? Quizás lleve un mes más, ¿no? Algunos dicen que recién José Luis Esper podría habilitar todo el trámite con la visita de funcionarios y todo recién un mes después. Así que mucha celeridad no habría. Y eso me parece que tiene que ver con algo que ustedes decían también. Hay una serie de aspectos vinculados al presupuesto que tarde o temprano van a aparecer en el debate, ¿no? Uno de esos es lo que ustedes contaban en el comienzo de este programa, la tensión por la coparticipación con La Rioja y su virtual default. Bueno, en medio de todos esos temas, sí, claro, hay un tema que corre el riesgo de pasar a un segundo plano, pero que concentra muchísima atención, no solamente porque hay distintos gobiernos provinciales que están acelerando los controles y endureciendo también las penalidades con el tema del juego ilegal. No perdamos de vista que incluso la Conferencia Episcopal Argentina también, a través de su titular, Oscar Ojea, advirtió de la importancia de poder profundizar el debate legislativo para endurecer las penas con respecto a los juegos de azar, a los juegos ilegales de azar, a las apuestas online y la mayor preocupación, el impacto que tiene en la ludopatía infanto-juvenil. Y acá es donde viene el tema. ¿Por qué insisto? Porque capaz que ahora que nos vamos acercando ya promediando agosto y empieza a aparecer septiembre, bueno, empieza el momento en donde algunos temas corren el riesgo de pasar a un segundo plano. Este es uno de ellos, sin perder de vista que el tema forma parte del trabajo de distintas comisiones que están buscando llegar a alguna síntesis. Vamos a repasar en este caso un mosaico más de ese debate, que tiene que ver con este proyecto presentado por 2 diputados radicales, Manuel Aguirre y Pedro Galimberti. En este caso lo que proponen es precisamente hacer una reforma en el artículo 301 bis del Código Penal. Concretamente, lo que plantea el 301 bis es que establece penas de 3 a 6 años, especialmente para quienes operen o administren juegos ilegales, es decir, juegos de azar ilegales que no cuenten con la autorización. El tema es que en este caso la propuesta que hacen estos 2 diputados del radicalismo es que cuando el juego admita la participación de menores de edad, la pena elevará a 9 años siempre que el hecho importe un delito más gravemente tipificado. Así que en ese contexto es donde vinculan este segundo párrafo del artículo 301 bis
concentrándose en esta preocupación, en el impacto que está teniendo en la actualidad la administración de juegos y apuestas online y juegos de azar, muchas veces sin autorización, que además en este contexto permiten el juego, la intervención de adolescentes y de menores. Bueno, acá es donde están los dos temas en donde los diputados buscan concentrarse. Por una parte, la ludopatía, que insisten, que además ya los estudios han demostrado que los riesgos de ludopatía en niños y adolescentes son mucho mayores, y además el otro punto, los juegos online. En un momento en donde además este tema pasa a un segundo plano, paradojalmente, cuando son los principales proveedores de apuestas online los mayores auspiciantes de las camisetas deportivas que podemos ver en buena parte de la semana. Así que se está dando una tensión. De hecho, tanto se está debatiendo aquí que lo que podemos ver semana a semana son las nuevas campañas publicitarias de esas mismas empresas de apuestas online, que además tienen a grandes figuras del deporte insistiendo que el juego y las apuestas online son perjudiciales para la salud en el caso de que sean con exceso, y de tratar de garantizar que no hay acceso para menores de 18 años. Bueno, eso no es casual. Eso forma parte de que hay una serie de reclamos y que se van sumando ya por lo menos 8, 9 proyectos que lo que buscan es penalizar precisamente este tipo de prácticas, porque se dan cuenta que a partir de lo que sucede con un celular y a partir de las apuestas online hay un acceso casi sin control para las apuestas. Así que sí, lo que con esto cerramos esta placa, ¿no? Por una parte, lo que decíamos, la ludopatía, y por otra parte, las apuestas online. Y aquí, la tercera placa tiene que ver con otros de los argumentos más importantes. Garantizar la protección de los menores, pero además también de los individuos, no que solamente aquí hay una discusión en torno a la tipificación respecto a las penas mayores para quienes ofrecen apuestas online para niños, sino también el otro tema que siempre pasa inadvertido, y es la cantidad de proliferación de la ludopatía, especialmente para todo tipo de individuos. Y ahí está el otro punto. ¿Cuánta es la proliferación de las actividades ilegales en este contexto, cuando cada vez son más las plataformas que van apareciendo, especialmente muchas veces por invitaciones de WhatsApp? Bueno, eso crece porque además hay un sistema piramidal de promoción que muchas veces se promociona por WhatsApp. Así que lo que proponen estos dos diputados es sí sumarse al debate que ya está sucediendo aquí en la Cámara Baja a nivel de comisiones, y es poder profundizar esta pena. Bueno, muy bien. Ahí está esta iniciativa. ¿Tenés alguna placa más? No, ahí estamos. Perfecto. Bueno, se suma un poco el debate, como bien decía Claudio, de ludopatía. En este caso, otra parte diferente, que ya no está vinculado específicamente con las apuestas deportivas, pero que viene estando presente en el debate parlamentario de muchas maneras. Bueno, también frente a una crisis muy profunda económica que genera alguna expectativa en muchas personas de salvarse, ¿no? En definitiva, con la apuesta. Crisis por una parte, el cabildeo de los grandes jugadores de las apuestas online, en la presencia que están teniendo además, especialmente en los medios, como un gran auspiciante, y en un año en donde, digamos, la facturación publicitaria para los grandes medios, bueno, es directamente proporcionada a la recesión. Bueno, en ese contexto, las grandes plataformas de apuestas online están teniendo un rol clave. Lo puede ver cualquier televidente cada fin de semana, en cada partido. Bueno, ese tema que, insisto, posiblemente empiece a jugar un rol secundario en la medida que se profundice el debate parlamentario de temas tan importantes como los que se vienen. Bueno, hay un grupo de diputados y que están buscando que eso no pase a un segundo plano, que antes de que termine este año parlamentario haya una definición un poco más concreta. Y en ese contexto, insisto, no solamente pasa aquí adentro de la Cámara de Diputados y en el Senado, sino que hay distintas organizaciones que están insistiendo con este tema, sin perder de vista que incluso cuando la diputada Mónica Frade, otra de las impulsoras de proyectos de este tipo y que incluso trabaja desde la Comisión de Adicciones precisamente para profundizar este tema, bueno, recibió el apoyo, integrante ella de la coalición cívica, de la Conferencia Episcopal Argentina, que Oscar Ojea grabó un mensaje especialmente respaldando la importancia de este debate. Y justamente la Comisión de Narcotráfico y Adicciones son las que son las comisiones que quieren separar, ¿no? Para poder abordar
la problemática de las adicciones. Ya lo venía planteando hace bastantes años el diputado mandato cumplido Luis Di Giacomo de Río Negro, porque se terminaba mezclando todo un poco. Obviamente hay adicciones vinculadas al narcotráfico y hay otras adicciones vinculadas a otras cosas. Claro. Sí. Y esa mezcolanza un poco hace difícil a veces abordar las problemáticas tan disímiles, porque sin duda el foco sobre el narcotráfico, que es el crimen organizado, se lleva como toda la audiencia. Claro. Bueno, ahí me parece que esta problemática se la está tratando de abordar desde distintos ámbitos. Sí. Hay otros proyectos que, Gonza, creo que vos también lo trajiste a la mesa, que tiene que ver con reglamentar el trabajo del youtuber. Claro, exacto, También. sí, más que nada tratar de controlar, por así decirlo, un poco más la tarea que realizan los influencers. Exacto. En general, obviamente que dentro del proyecto hay una serie de descripciones, ¿no? De definiciones de qué significa ser influencer, una persona que llega hasta cierto punto a una gran masividad y que puede llegar a cambiar una acción o una manera de pensar, y que promociona justamente este tipo de actividades o de juegos. Y también al mismo tiempo hay dos cuestiones. Dentro del tratamiento de las comisiones, fíjense que hay algo muy importante, que se suma la comisión también de tecnología, de ciencia y tecnología, porque claro, uno dice, ¿cómo se hace hoy para controlar que un menor de edad no puede ingresar desde un celular si no es más que con la simple aceptación de sí, soy mayor de edad y cómo lo comprueba? Después está el reconocimiento facial, puede estar los datos biométricos. Exactamente, bueno, me parece que ahí es donde se tiene que trabajar profundamente, y hay algo que también vos, Aman, recién decías, ¿no? Diferenciar lo que son las adicciones de lo que es la adicción provocada por el narcotráfico. Exacto. Y también al mismo tiempo, el otro día, con muchos testimonios interesantes en esta comisión, fíjense, desde estudiantes de la Escuela 41 de Turdera, de la provincia de Buenos Aires, que fueron a contar la experiencia que viven en sus aulas y cómo actúan los docentes. También estuvo la presencia de Sebastián Mascherano, el hermano de Javier Mascherano, jugador muy reconocido de la selección argentina, que en realidad él no tuvo un problema de ludopatía, sino que él lo que hace es trabajar mancomunadamente con el gobierno de Santa Fe para dar charlas sobre las adicciones en general. Y uno dice, bueno, pero ¿qué tendrá que ver el que consume alcohol, el que consume algún tipo de drogas con el ludópata? Bueno, desde la óptica de Mascherano, lo que dice es que cualquier adicción puede ser tratada, o puede haber una tarea de prevención, siempre y cuando obviamente esto se charle, se dialogue y se cambie en alguna legislación. Exactamente. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de lo que tiene que ver con la agenda, ¿no? Sí, hay varias comisiones. Ahí Gonza nos decía que quedó pendiente. El martes ya habíamos cerrado. Martes, que tiene como uno de los temas centrales, recién lo decía Gonzalo, pero que es la conformación de esta comisión investigadora o subcomisión investigadora respecto a lo que ocurrió con los legisladores libertarios que viajaron a Ezeiza. Eso, ¿no? Un poco como marcando uno de los puntos centrales. Mucha expectativa por esa comisión de peticiones, poderes y reglamento que preside Silvia Lospenato, que bueno, finalmente recordemos, fue una de las salidas políticas para evitar de que este tema estallara con mucha más fuerza en un recinto en donde, recordemos, el oficialismo viene luego de esta sesión 22 horas, si no me equivoco. Bueno, el anterior fue quedarse sin quórum, ¿no? Un tema que alarmó al oficialismo, especialmente porque se trataba de una sesión convocada con un mes de anticipación. Lo cierto es que, ¿qué pasó en ese tiempo? Y empezó toda la controversia y las implicancias de lo que fue la visita de los 6 legisladores de La Libertad Avanza al pabellón de lesa humanidad del penal de Ezeiza. Señales que surgen por todas partes, además, porque hablábamos de la iglesia recién. Bueno, el obispado de Zárate Campana finalmente decidió quitarle la residencia en Zárate Campana al presbítero Jorge Rabasi, finalmente por ser una de las figuras que habría promovido la visita de estos legisladores al penal de Ezeiza. Rabasi finalmente se tiene que volver ahora a San Rafael, pero lo cierto es que estas implicancias y todos estos temas empezaron a estallar un poco en el recinto. De hecho, pudimos escuchar al diputado Eduardo Toñoli plantearlo. Incluso la misma diputada Lourdes Arrieta, una de las señaladas también y cuestionadas por la visita,
también habló y presentó un proyecto en donde incluso pide investigarse a sí mismo. Lo que pasa también con la diputada Lourdes Bonacci, que fue una de las que se desmarcó por completo y dijo que fue prácticamente engañada a esa reunión y que votó incluso el intento de Unión por la Patria para poder constituir esa comisión. Bueno, todos esos elementos se terminaron de reordenar un poco a partir de este acuerdo. Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, este martes, la constitución de esta comisión que se va a encargar de investigar y hay que ver cuáles van a ser las implicancias políticas. ¿Por qué? Y con esto cierro. Porque lo que consideran el oficialismo es que hay posibilidades de que no todos afronten el mismo cuestionamiento, más allá de que algunos consideran de que no tendría que haber ninguno, pero ahí es donde se abre esta pregunta. Entiendo que se viene un debate muy intenso. Y interesante también porque va a ser una novedad. Bueno, el miércoles justamente será un día en donde tenemos que tener, por las dudas, la libreta a mano para saber qué comisiones habrá, pero al mismo tiempo esto puede cambiar, ¿no? Como en cualquier ámbito y también aquí en la Cámara cuando el cronograma cambia. Ejemplo, si se confirma la posibilidad de esta sesión especial pedida por el bloque de Encuentro Federal para el mediodía del miércoles. ¿Por qué? Porque a las 10 de la mañana está programada que se reúna la Comisión del Mercosur, van a recibir a una comitiva del Parlasur para hablar de distintos temas vinculados justamente a nuestro continente, y al mismo tiempo hay un grupo parlamentario de amistad que se puede llegar a generar con la República de Austria. Esto va a ser en el Bajo Recinto al mediodía, y a la 1 de la tarde una comisión de discapacidad muy interesante por dos cuestiones. Una que nos compete aquí a Diputados Televisión. ¿Por qué? Porque hay una declaración de interés por parte del diputado Eduardo Valdés para reconocer la tarea de nuestros compañeros en Incluidos, el programa que se emite aquí en la pantalla de Diputados Televisión desde las 10:45 de lunes a viernes. Y al mismo tiempo, dentro de los 9 puntos que se van a tratar, hay un proyecto del diputado Carlos Castañeto que apoyan 33 diputados de Unión por la Patria, y también con la estampa de Margarita Stolbizer de Encuentro Federal, que va a estar justamente dando su tratamiento con la idea, por lo que entiendo, y ahora voy a contar los detalles porque he traído este proyecto a la mesa, respecto a las modificaciones para la ley de las personas electrodependientes. La idea básicamente es que este proyecto tenga un acuerdo en conjunto entre las comisiones que la competen, pero seguramente será importante, si es que se da esta comisión el miércoles a la 1 de la tarde, de que se le empiece a dar un empujón importante desde esta comisión a este proyecto. Esas son todas las actividades que va a haber martes y miércoles. ¿Queda algo más para el jueves? Sí. Queda para el jueves 22 de agosto asuntos cooperativos, mutuales y de organizaciones no gubernamentales, donde habrá invitados. Esto va a ser a las 10 de la mañana el jueves, y hasta aquí tendríamos la agenda completa para una semana bastante intensa y, como habíamos anticipado, muchos temas y variados. Bueno, ahí está la agenda que tiene la Cámara de Diputados. Queda pendiente lo que estábamos señalando respecto a el día miércoles y la sesión especial pedida para las 12 del mediodía. Cuando hay una sesión, todo lo que pasa en comisiones queda suspendido. Por supuesto. La prioridad, obviamente, es el recinto. Cualquier reunión de comisión que se esté desarrollando antes del inicio de una sesión se suspende en ese preciso momento, y cualquier comisión que hubiese estado en agenda queda también, obviamente, suspendida, y habrá que ver cuándo se vuelve a reprogramar. Habrá que reprogramar también el tratamiento de la ley de armas, que quedó pendiente. Claro, la modificación. Y la declaración con el caso Venezuela. Exacto, son los dos temas que no se pueden aprobar por falta de quórum. Claro, porque la convocatoria para el miércoles no lleva estos dos puntos que habían quedado sin tratar. Solo habría que convocar convoca a otra sesión especial. Sí, son temas diferentes, porque esta sesión es la reprogramación de la que había sido convocada para el jueves a las 10 de la mañana originalmente. Luego se había tratado de posponer hasta el mediodía, pero ese mismo pedido fue el que, con una nota, se pidió trasladar la semana en 7 días. Así que
solo tiene el tema de los decretos de necesidad y urgencia. Y hay que ver también dónde se ubica la convocatoria para la comisión bicameral, esto lo tiene que hacer el Senado, la de seguimiento de órganos de inteligencia, que es cabecera el Senado de la Nación para designar sus autoridades y que va a tener mucho que ver con la continuidad o no de esta sesión convocada por la oposición dialoguista. Me dicen martes al mediodía. Sí, eso es lo que se había planteado. Yo no me fijé todavía en la página del Senado si ya estaba la convocatoria oficial, pero es lo que circuló por estas horas. No sé si se va a publicar, porque es... pero la Constitución de Autoridades entiendo que sí. Es top secret. Totalmente. No sé si se publica. Como tiene un protocolo secreto, digamos, muchas veces sí. De hecho, hay que decirlo, la bicameral hasta no está céfala. Sigue encabezada en forma interina por su expresidente, que sigue en forma interina hasta que se definan los nuevos titulares, Leopoldo Moró y una mesa directiva en donde hay 4 integrantes ya de la conformación anterior de la bicameral que siguen trabajando sobre algunos temas. Digo, uno de ellos que está en esa mesa directiva es Cristian Ritondo, por ejemplo. Bueno, ¿qué sucede en este contexto? Bueno, lo que falta es finalmente que se defina quién la va a presidir. Bueno, ahí es donde viene la gran pregunta. Si va a prevalecer la posibilidad de que Edgardo Cuéllar sea el titular de la bicameral, del peronismo no kirchnerista, o va a ser el senador Gerling del PRO. Bueno, ahí es donde viene este interrogante. Lo que sí queda claro es que el gobierno nacional sigue negociando a sus integrantes. De hecho, hablaban de Eduardo Valdés. Bueno, parece que Eduardo Valdés era uno de los posibles integrantes de la bicameral que iba a seguir y finalmente parece que no, que va a ser reemplazado por Germán Martínez, el titular del bloque Unión por la Patria. ¿Por qué digo esto? Porque la comisión bicameral, creada por la última ley de inteligencia que fue aprobada en el final del gobierno de Fernando de la Rúa y reglamentada por un decreto del interinato de Eduardo Duhalde. Bueno, ahí lo que se crea finalmente es esta bicameral, que lo que busca es tratar de garantizar el control parlamentario de todos los organismos de inteligencia. Eso no existía hasta el año 2001-2002. Es decir, de que esta estructura, bueno, tiene un funcionamiento por ley, por ende no puede quedar acéfala de ningún modo porque tiene la función de fiscalizar y controlar. Un tema que el gobierno no tiene muchas ganas de fiscalizar y es precisamente los fondos reservados, que es lo que está buscando el bloque de Encuentro Federal tratar en esta sesión que ustedes bien están contando del próximo miércoles. ¿Cuál es la idea? Bueno, tratar y debatir el DNU 656, que lo que hizo fue dotar a la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado con una ampliación presupuestaria de 100.000 millones de pesos de fondos reservados, 100 millones de dólares que el diputado Maximiliano Ferraro de la coalición cívica, mientras duraba esta sesión de 22 horas, advirtió que ya se han ejecutado el 80% de esos fondos reservados. Así que razones de más para que el debate del miércoles que viene reúna muchísima expectativa y muchos interrogantes. Obviamente la previa va a ser la constitución de esta bicameral y quiénes van a ser sus titulares. Hay que decir que también otro de los debates que queda pendiente para esta semana, todavía no está convocada, pero es uno de los temas que le interesa mucho al gobierno, tiene que ver con la reforma electoral, en este caso la reforma de la ley de partidos políticos. Hubo 2 encuentros hasta ahora de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tiene varias de las quejas que se plantearon de las cuestiones de privilegio en la sesión pasada respecto a la visita de los diputados libertarios al penal de Seiza, donde están alojados los genocidas. También, junto a la de Justicia, estuvo analizando ficha limpia. Hubo especialistas que vinieron a dar su opinión. Uno de los proyectos que impulsa tanto el PRO como la coalición cívica, el radicalismo y también la Libertad Avanza para que aquellas personas que buscan ser candidatas a puestos electivos que hayan sido condenados por delitos de corrupción, por ahora, y otros delitos se quieren ampliar, esta es también otra de las dimensiones, puedan, se vean imposibilitados de acceder a un cargo electivo y es parte de lo que se quiere trabajar antes de que termine el año, porque el año que viene hay elecciones y quieren implementar estas modificaciones. Esperan una nueva reunión que sea también con invitados, nueva reunión informativa y entrar ya a pensar un par de reuniones en la cual debatan los bloques ya, los propios legisladores nacionales e ir pensando también en un dictamen para llegar al recinto antes de que termine este año 2024. Hacemos una nueva pausa aquí en Pasos Perdidos y regresamos enseguida, siempre por aquí, por Diputados Televisión.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Último bloque ya de este viernes, de esta semana intensa, estas 22, casi 23 horas de debate en el recinto, que dejó, además de la aprobación de varios proyectos de ley que son girados al Senado, de 3 en total de los proyectos, sí, que luego tuvieron también la aprobación de varios convenios internacionales. Eso también tiene que pasar por el Senado. Algunos ya vienen del Senado de la Nación porque son acuerdos del Ejecutivo que deben ser refrendados por el Gobierno Nacional. Veremos qué pasa con los otros debates que se van a dar, porque también hubo muchas cuestiones de privilegio, alrededor de 35. Hay todo un debate en relación a las cuestiones de privilegio, si se comprenden o no, para qué se pueden utilizar, para qué está autorizada su utilización. Pero también la acumulación de las mismas tiene que ver con que se sesiona poco, en definitiva, el Congreso de la Nación. Y que en definitiva también son varias horas hasta que arranca a definir los temas que estaban, por los cuales se convocó a la sesión. A veces pasan 4 o 5 horas de cuestiones de privilegio, que lo que dicen aquellos que están presentando también iniciativas, porque a lo que planteamos que el propio presidente de la Cámara de Diputados impulsa una reforma en lo que es el reglamento interno de esta Cámara Baja, y el trabajo que ahí va a tener que hacer la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Ya hay conversaciones con la diputada Silvia Los Penato por este tema. Se sumaron algunas iniciativas. Por ejemplo, Juan Brugue presentó esta semana, el diputado por la provincia de Córdoba, de Encuentro Federal, presentó una iniciativa tendientes a modificar el reglamento producto de la gran cantidad e interminables cuestiones de privilegio que se plantean en el recinto como manifestaciones políticas, en definitiva. O sea, se pierde la esencia con la cual se creó esa cuestión de privilegio, que es para cuando se ve afectado el propio legislador, cuando se ve afectado o impedido de tener el uso de la palabra en el recinto o en una comisión, o haber sido señalado por algo, agredido, cercenado en sus funciones. Esa es la función de la cuestión de privilegio, no manifestar contra una persona determinada, un evento determinado, una situación política determinada, que es lo que ocurre en la jornada de hoy. Están las cuestiones de privilegio y se están utilizando de esta manera. Están los homenajes que también se llevan adelante en el recinto. Hoy el reglamento lo marca, hoy el reglamento lo permite, y por eso también está abierto el Congreso para hacer eso. Claro, pero si se sesionara todas las semanas en sesiones ordinarias,
las cuestiones de privilegios serían muchos menos, seguramente. Claro, las sesiones también durarían mucho menos tiempo, con una pretensión que todo presidente de la Cámara tiene cuando llega al recinto, cuando llega al atrio del recinto de la Cámara de Diputados, pero luego es muy difícil de llevar a cabo, ¿no? Sí. Porque es verdad, esta es una casa política y ahí no se puede darle a alguno la palabra y otro no, hay que ser equilibrado, Claro. por eso se le plantea, si bien el presidente de la Cámara es un diputado o una diputada, como ha habido también en el periodo anterior, que se le designa esa tarea del oficialismo, bueno, porque está además en la línea sucesoria, tiene una tarea difícil para articular la demanda de palabra, Claro. porque hay muchos diputados que tienen la necesidad de decir sus cosas y de plantear también respuestas cuando son señalados, cuando son nombrados dentro del Claro. recinto. Bueno, y además son estrategias parlamentarias Exacto. que tienen cada uno de los bloques. De repente un bloque numeroso tiene la posibilidad de tener la palabra en varias ocasiones en el mismo debate sobre un determinado tema. Un monobloque en Más la Cámara de difícil. Diputados tiene para hablar una sola vez. Exactamente. Entonces le agrega, a esa sola vez, le agrega una cuestión de privilegio, ya habla 2 veces, le agrega un homenaje, habla 3 veces. Exacto. Y en cuanto tiene la posibilidad, vuelve a pedir la palabra. Exactamente. Exactamente. Y el quórum, ¿cómo analizas, Claudio, lo del quórum de esta semana, que fue muy diferente que la semana anterior? Creo, teniendo en cuenta primero lo del diputado Brugge, hay que tener presente, hasta ahora no ha prosperado ninguno de los cambios de reglamento No. de los últimos años, ¿no? Y a mí me parece que tiene que ver con algo que ustedes venían diciendo recién. No sé cuántas chances hay de poder intentar incluso cambiar algo, reformar algo de las reglas de juego en un momento en donde esta Cámara parece que está redefiniendo el tono de la negociación política entre oficialismo y oposición. Creo que eso tiene que ver con lo que vos decís, Amanda, del quórum. Me parece que no fue un dato menor que con una anticipación de un mes el oficialismo haya afrontado la caída de una sesión y lo que implicó. Obviamente, el saldo fue esta sesión larga, en donde tuvieron que ceder, en donde avanzaron incluso con la aprobación de la esencialidad educativa, pero también con algo que no estaba en el radar, el financiamiento universitario, y algo que fue postergado y que tiene que ver con la centralidad del debate en torno a la reforma del aparato de inteligencia, especialmente porque ahí es donde empieza esta gran discusión de hasta dónde va a llegar el quórum, especialmente por este pedido de encuentro federal para la sesión del miércoles. Otro tema que puede cambiar mucho el tono es si finalmente se cristaliza el rechazo del DNU 656. En el Senado podrían decir, bueno, esto ya lo vivimos. Claro, lo vivieron, si no me equivoco, el 14 de marzo, cuando finalmente Victoria Villarroel consideró que ya no podía estirar más los tiempos y finalmente llevó el DNU 7023 a consideración del plenario de la Cámara Alta y finalmente fue rechazado. Bueno, eso hasta ahora en diputados no ha pasado desde que Javier Milei asumió la presidencia. Podría suceder este miércoles. Estuvo un paso de suceder entre miércoles y jueves pasado en esta danza de 3 sesiones. Bueno, ahí es donde viene esta gran pregunta. ¿Cómo va a ser el tono y cuál va a ser la interlocución entre oficialismo y oposición si finalmente la oposición logra juntar los porotos suficientes y el quórum suficiente para hacer caer un decreto firmado por el presidente Javier Milei? Me parece que ese es el contexto y que después veremos si en ese marco cuáles son, digamos, las correlaciones de fuerza para los grandes debates, presupuesto y los otros puntos. Bueno, muy bien, Claudio. Vamos a cambiar de tema. Gonza, vamos a hablar sobre un tema determinado que tiene que ver también con Los electrodependientes. Lo que vos preparaste en Sí. torno a este proyecto de ley. Sí, este proyecto de ley que veremos si finalmente puede tener lugar el miércoles a partir de la 1 de la tarde cuando se reúna la Comisión de Discapacidad que preside Daniel Arroyo. No es un dato menor desde lo político porque pertenece al bloque de Unión por la Patria, entendiendo que luego también tiene que tener el aval, el apoyo, el acompañamiento de, como vemos en imágenes, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Energías y Combustibles,
que si vamos justamente a quienes presiden justamente estas comisiones, no pertenecen a Unión por la Patria justamente. Presupuesto y Hacienda sabemos que la preside justamente José Luis Espert del oficialismo, es decir, de La Libertad Avanza. Por ejemplo, y que este proyecto ha sido presentado no hace mucho tiempo, fue el 7 de junio del 2024 por el diputado Carlos Castañeto, justamente el diputado que ha impulsado en gran parte este proyecto, esta ley que nació allá por el año 2016, en épocas donde el presidente de la nación era Mauricio Macri. Un dato también político no menos importante, es decir, que se pudo trabajar en una iniciativa propuesta por Carlos Castañeto, que siempre perteneció a otra línea, opositora a la del PRO, y que de esta manera lo que él alega en los fundamentos de este proyecto es que fueron más de 6.000 familias las que pudieron ser beneficiadas con este apoyo de la ley, ¿no? En la sanción, sobre todo teniendo en cuenta la importancia de las fuentes alternativas de energía que necesitan el alto costo de luz y de gas en muchos casos, por los cuales se habla de los subsidios dentro de esta ley. En la siguiente placa vamos a ver que acompañaron este proyecto 33 diputados de Unión por la Patria y también la estampa de Margarita Stolbizer, la diputada que pertenece a Encuentro Federal, el bloque de Miguel Ángel Pichetto, y posiblemente veamos una actitud similar con algún acompañamiento, algún agregado dentro del proyecto del texto, que esto está todavía a definir, de la Unión Cívica Radical. Entendiéndose así, desde lo político, un aval, un acompañamiento de varios bloques para que no quede solamente sectorizado este proyecto, entendiendo que es algo realmente muy importante. Ahí lo que dice la placa, lo que puse fue justamente que esto puede llegar a tener el primer acompañamiento de una de las 3 comisiones de discapacidad, si es que se realiza la misma. Pero al mismo tiempo, como así ha surgido con otros proyectos, lo que puede suceder es que directamente el diputado Carlos Castañeto pida que se reúnan las 3 comisiones juntas para darle la firma y tenga el primer paso rumbo hacia el recinto. Es una posibilidad, veremos de qué manera se va a llevar a manejar esta situación, lo cual puede quedar en palabras en el aire, porque si hay sesión, esto va a pasar seguramente para la otra semana. Continuamos con el desarrollo de este proyecto que en principio modifica, agrega articulado. En este caso, modificación del artículo número 1 sobre la denominación. Acá hay un punto importantísimo. Lo que hace Carlos Castañeto es sumarle, ampliar y detallar lo que significa una persona electrodependiente que necesita de este beneficio. Agrega que ya sea de forma permanente o de forma intermitente, el beneficio justamente para estas personas. Recordemos algo muy importante, el subsidio, básicamente lo que dice la ley principalmente es que se paga con las multas que reciben las empresas distribuidoras por no cumplir con estos servicios. Cuando nace la ley en el 2016 no tenía ningún tope para quienes debían recibir. Alberto Fernández, a través de un decreto, lo que hace es poner 3 salarios vitales y móviles, lo que daba algo así como en la actualidad 2,5 millones de pesos. Y ahora lo que hizo el gobierno de Javier Milei a través de 2 decretos, esto llevarlo es para las personas que cobran un salario vital y móvil. Es decir que quedarían básicamente fuera de este subsidio aquellas personas que estén cobrando de 800.000 pesos aproximadamente hacia arriba, para que se entienda un poco el reclamo y el contexto de por qué esta ley. Siguiente placa para entender técnicamente la propuesta del diputado Castañeto. Agrega el artículo 1 bis sobre equipos médicos. Los equipos médicos que deben ser por la ausencia o mal funcionamiento que implican un riesgo para la vida o para la salud de las personas electrodependientes. Algo que parece no debiera ser aclarado, pero entendiendo el contexto político lo que hace es detallar, delinear exactamente cuáles deben ser las condiciones para las personas electrodependientes. Siguiente placa, en este caso para hablar de los equipos técnicos que deben ser soporte de ventilación invasiva y no invasiva,
diálisis peritoneal automatizada y también bomba de difusión continua de alimentación enteral o parenteral. Estos son algunos datos estrictos, básicamente, de lo que se está pidiendo en este proyecto. Hay una cuestión para que se entienda un poco, por ejemplo, de cuáles son los reclamos, de por qué algunas personas no están dentro de este registro, no pueden ingresar, porque hay también una cuestión con los criterios. Por ejemplo, con la apnea del sueño, me contaban algunos detalles respecto a que tal vez no se están registrando a las personas que sufran de apnea del sueño, y hay un problema porque estos equipos no es que se pueden comprar libremente, sino que justamente se pueden adquirir si están dentro de este registro. Para dar algunos detalles de por qué también se está legislando o intentar cambiar la legislación en este sentido. Siguiente placa, para la última modificación que pide el diputado Carlos Castañeto, modifica el artículo 6 con los detalles de las fuentes alternativas de energía, incluye costos requeridos o devenidos para el pleno funcionamiento, y acá en este caso dentro del pleno funcionamiento también de la provisión, la custodia, la instalación, operatividad, mantenimiento y obras de adecuación o requerimientos en el futuro. ¿Por qué? Porque en este caso se estaba exigiendo un gasista matriculado en este sentido, algo que también era una de las trabas, y por eso se está... Fíjense que son todos detalles puntuales. Además de lo que ya está genérico en la ley, se agregan estos detalles de un proyecto, creo que estará la última placa. Falta una más que habla sobre justamente la autoridad de aplicación que debe hacerse cargo, básicamente. En este caso, vamos a ir a la siguiente placa para delinear cuáles son las últimas modificaciones, porque... dice que en el artículo 6 bis, que sería un agregado, la Secretaría de Energía o el organismo que lo reemplace debe encargarse de la inscripción de estas personas que soliciten obras de adecuación a las instalaciones eléctricas o domiciliarias necesarias, y notificará a las empresas distribuidoras en un plano no mayor a 5 días, porque no solamente es el subsidio que reciben las familias y las personas electrodependientes, sino además todas estas cuestiones, la instalación adecuada para que pueda funcionar de manera correcta, porque recordemos, acá hablamos de una cuestión básicamente de vida o muerte para estas personas. Claro. Bueno, veremos si se puede desarrollar este tipo de iniciativas que en algún sentido garantizan el derecho a la salud, sobre todo de personas que tienen una dependencia permanente de uno de los servicios públicos que, bueno, tiene un impacto de aumento que en los próximos meses se verá reflejado en las tarifas. Miércoles, 1 de la tarde, la reunión de la Comisión de Discapacidad. Veremos también, está atado a lo que suceda con el pedido de sesión especial. Exactamente. Y también en ese sentido, todo lo que venga la semana que viene del otro lado de los pasos perdidos, porque comienzan las audiencias por los miembros de la Corte Suprema. Sí, claro. Hay 2 candidatos y ya la semana próxima será el turno para que se haga presente el candidato Lijo. Ariel Lijo va a estar acá, en el Senado, ¿no? Acá del otro lado. Sí. Es muy importante porque es una actividad una de las responsabilidades que le compete solo al Senado de la Nación. No pasa, no es una ley que pasa por acá por la Cámara de Diputados. Están atentos, obviamente. Tiene muchas implicancias. El Congreso está atento, los 3 poderes del Estado, ¿no? Sin duda. Está atento el Poder Ejecutivo, porque es el que envió la propuesta. Está atento el Legislativo, porque es el que lo tiene que evaluar, analizar, más allá que lo trata únicamente el Senado. Se requieren mayorías muy especiales, ¿no? 2 tercios. 2 tercios. Son números importantes que necesitan de acuerdos políticos y de consensos políticos. Si no, ningún bloque tiene 48 senadores. Totalmente, el número mágico, el otro número mágico, ¿no? El otro número mágico tan difícil en el Senado, ¿no? Llegar a esos 2 tercios. Y con una declaración, la del ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, que reconoció que no se esperaban que fuera tan difícil lograr los acuerdos para la designación del juez federal Ariel Lijo en el sillón que ocupó Elena Hayton de Nolasco en la Suprema Corte de Justicia. Hay que ver ahí en ese contexto cuáles son las negociaciones, pero sí, aún con un Mariano Cunio Libarona reconociendo esas dificultades, parece que el número mágico puede estar y que pueden llegar ahí. Y esto tiene que ver también con otro dato muy importante, porque si finalmente se llega a un acuerdo para la designación de Ariel Lijo, bueno, eso va a implicar otro mapa en la Cámara Alta, porque Lijo no puede llegar a la Suprema Corte de Justicia
Justicia sin los votos del peronismo. Entonces, en ese contexto parece que habría una alquimia de combinación de votos que van desde el radicalismo, pasando por la Libertad Avanza y llegando a los archipiélagos del panperonismo en el Senado. Bueno, hay que ver en ese sentido cómo se va a terminar de cristalizar eso. ¿Por qué? Porque lo que vos decís, Amanda, es muy importante. Se van a empezar a escuchar los cuestionamientos de un juez que en este contexto ha reunido muchos cuestionamientos, tiene muchos planteos en contra, formales dentro de la Comisión de Acuerdos. Y este es un dato que no pasa inadvertido. Por fuera de lo político, porque incluso aliados claves para el presidente Javier Milei, como es el expresidente Mauricio Macri, bueno, mantuvo una segunda reunión en 15 días, pero no ha cambiado su posición respecto al hijo. Muchos menos cuestionamientos tiene Manuel García Mancilla, que tiene fecha una semana después. El 28, ¿no? Es la Así fecha es. para que venga y El una vez que 28. se complementen con estas dos audiencias públicas que están dentro del proceso, donde el Ejecutivo envió la nómina de 2 candidatos, se abrió un periodo de 15 días luego de la publicación en los diarios nacionales de la apertura de este periodo de impugnaciones o avales. Todo eso se va a estar también leyendo en la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos y ahí va a tener que responder las preguntas de los propios legisladores, en este caso senadores y senadoras que integran esa comisión. Sin duda va a aparecer el tema de ganancias, aparece siempre que hay un candidato a la Corte. Siempre está esa pregunta. Y la respuesta siempre es la misma. Pero después en los hechos... los jueces tenemos que pagar ganancias. Tenemos que pagar ganancias los jueces. Como todo el mundo, como usted, senador, como usted, como el camarógrafo, como todos. Exacto, pero después cuando llegan a la Corte o llegan al tribunal... Dicen, no, ¿cómo? No innovar. El otro juez que está en la otra oficina no paga ganancias. Y entonces, si él no paga y yo no pago, y van a una ley que dice que a igual función tiene que tener la misma remuneración, dicen, estamos fallando contra la ley. Entonces, además, por lo tanto, tenemos que cumplir la ley. No paga nadie. Ponen esas cláusulas, digamos, si bien hay una ley que desde el 2017 quienes entran al Poder Judicial deben pagar ganancias a partir de estos argumentos, se resuelve judicialmente, ¿no? Y no, lo que se termina planteando es la no innovación en la norma y se excluye al cuerpo para que abonen este impuesto que recae nuevamente sobre los 2 trabajadores que más ganan, ¿no? Y el Poder Judicial es uno de los sectores más beneficiados en términos del salario vinculado con el empleo en uno de los poderes del Estado. Bueno, pero lo cierto, más allá de esto, que es también un momento histórico desde el punto de vista institucional. El Senado abre la Comisión de Acuerdos, ya más allá de que haya tenido esos pasos previos, para llevar adelante lo que va a ser la designación de 2 ministros de la Corte. Exacto, y cumplir entonces con la definición de que sean 5 integrantes, ¿no? Ahora hay 4, uno está próximo a jubilarse. Veremos después qué pasa a lo largo de los próximos meses, porque bueno, juntar esas mayorías no le va a hacer nada fácil al oficialismo. Nada, obviamente. Y uno de los cuestionamientos tiene que ver que la nueva Corte, si termina finalmente consagrando al hijo y a Mancilla, va a ser una Corte que no tiene paridad de género. Y eso ha generado cuestionamientos en distintos sectores. Bueno, la ausencia de Elena Hayton de Nolasco deja abierto primero que el Ejecutivo intentó buscar una candidata y no tuvo suerte. Y acá hay otro dato muy importante. El Ejecutivo no solamente está jugando el nombre de Ariel Lijo y de Manuel García Mancilla, también propone ampliar la Corte de 5 a 9 miembros. Y acá hay un dato numérico muy importante. Hablábamos del número mágico para llegar a los 2/3 y completar el sillón vacante de la Corte, esperar a que finalmente Juan Carlos Maqueda, el otro cortesano, cumpla 75 años y finalmente ya no pueda seguir al frente como cortesano porque cumple con la mayoría de edad permitida por la Constitución para eso. Pero acá hay un dato muy importante. Designar a un juez en el Senado requiere 2/3. Reformar la Corte, cambiar su composición, requiere mayoría simple. Así que ahí es donde se van a combinar un poco estas dos galaxias. Por una parte, cumplir con la vacancia de Elena Hayton de Nolasco, cubrir la vacancia preventivamente de Juan Carlos Maqueda y saber si van a formar parte de una Corte de 5 o de una Corte de 9, como lo plantea el Poder Ejecutivo, y trata de hacer un reflejo de lo que es la Suprema Corte de los Estados Unidos, que también tiene 9 cortesanos. Hay una media sanción aprobada en Senado respecto a la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, negociada en su momento
en el gobierno de Alberto Fernández con los senadores de las provincias. Exacto. Ahí Beletine, que ahora es gobernador nuevamente de Río Negro, tuvo un rol fundamental. 15 miembros. Acá está, en la Cámara de Diputados, se puede Exactamente. Está modificar el giro. solamente, ampliar, digamos, tratar Claro. esa media sanción, incorporar modificaciones, vuelve la Cámara de Senadores y otra vez, mayoría simple, tienen un paso, digamos, ya Sí. avanzado. Hay un Exactamente. paso avanzado de la gestión anterior, exactamente, que tuvo la media sanción en el Senado y que hay algunos jugadores muy a favor, como el caso de Alberto Berettinec, que fue senador, es gobernador y dijo que sigue todavía a favor de impulsar ese cambio en la Corte. Bueno, ahora sí, llegamos al final del Muy bien. programa. Gracias totales, Claudio, Un por gusto, toda la un información. placer. Gonza también por Un placer. guiarnos en todas las actividades del año, de la semana que viene. Y nosotros ya nos estamos Y nos yendo vamos, también. nosotros nos vamos, nos espera una ardua tarea Sí. por delante. Pero ya. por suerte descanso, Para la 2 próxima, días. 2 días de descanso, mal clima, frío, mal tiempo, para estar en la frío, pero cama. bueno. Aman, gracias. Nos vemos. Nos vemos. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y nos reencontramos. Sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión.